Hola, muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a esta charla de Descifrando los Desafíos. Y sin duda uno de los desafíos que están y estarán en México durante un largo rato serán los desafíos económicos. Y una especie o un camino por el cual podemos platicar de los aspectos económicos es la parte del paquete económico que se presentó hace unos días al Congreso, que tiene muchas partes. Básicamente tiene tres partes, de forma muy sencilla lo establezco así. Tiene los criterios de política económica, que es donde se establece los supuestos sobre los cuales están basadas las otras proyecciones o las proyecciones que se hace de crecimiento económico para también planear o esperar los ingresos que van a tener el año que entra. También está la parte del presupuesto. El presupuesto se presenta con un cómo vamos a gastar, cuánto vamos a gastar en total, cuánto se va a ir a cada área, cuánto podemos manejar, cuánto es el programable, cuánto es el no programable, y se presenta de muchas maneras, pero básicamente el presupuesto de egresos lo que plantea es cómo vamos a gastar el año que entra, y luego se presenta la iniciativa de ley de ingresos, donde se propone pues un poco el otro lado de la moneda, que es de dónde vamos a sacar esos recursos, los recursos necesarios para poder pagar ese gasto que vamos a tener el año que entra. A veces se proponen nuevos impuestos, a veces le llamamos de otra forma, a veces se propone cambiar algunos rubros o se propone venta de activos. Básicamente lo que está establecido en esta iniciativa de ley de ingresos es cómo o de dónde va a sacar el país los recursos en el agregado para pagar el gasto. Y a través de estos dos componentes, del presupuesto de egresos y la iniciativa de ley de ingresos, pues sacamos cómo machan o cómo empalman estas dos para ver las diferencias. Si tenemos más gastos que ingresos, pues ¿qué va a cubrir esa diferencia? Hoy queremos platicar de ese tema. Yo sé que hay miles de datos, leer el presupuesto, leer el proyecto es leer miles y miles de datos y datos y datos, hojas y hojas y hojas, y de repente puede ser muy confuso. Por eso tenemos este webinar. Vamos a platicar con Gabriel Lozano y con Héctor Villarreal. Gabriel Lozano, ahorita les doy la presentación, pero Gabriel Lozano tendrá seguramente una perspectiva más financiera y Héctor tendrá una perspectiva, o me gustaría que nos diera una perspectiva más de cómo responde este presupuesto a la coyuntura de corto plazo, sin perder de vista una visión de largo plazo, porque algo que tengo la impresión que sucede en el país es que pensamos que el corto plazo es independiente del largo plazo. O sea, pensamos que el corto plazo se maneja de una forma y el largo plazo, pues quién sabe qué sea. Y yo recuerdo una vez un alumno que me dijo, oye, pero el largo plazo siempre está hecho de muchos cortos. Y en ese sentido, pues uno tendría que ir pensando que todas las decisiones que vas tomando en el corto plazo, pues al final del día hacen el largo plazo. Y eso es lo que quiero platicar con Héctor, ¿no? Estamos armando una visión de país hacia adelante, o estamos viendo una visión nada más de ir tapando el bache de este año y el bache de este año y el bache de este año sin preocuparnos por arreglar verdaderamente en la calle. Entonces, en ese sentido, me da mucho gusto que nos acompañen Gabriel y Héctor. Se los presento brevemente. Gabriel Lozano es doctor en economía por la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Ha trabajado como economista senior para Banco Santander en México y como estratega en jefe para Santander Asset Management. Fue funcionario en Banco de México y asesor del presidente del Comité del Sistema Financiero Global dentro del Banco de Pagos Internacionales, el famoso BIS. Es el economista en jefe hoy en día para JP Morgan en México, puesto que ocupa desde agosto de 2012 y tiene un equipo que ha sido multipremiado en diferentes ocasiones. Héctor Villarreal Páez es doctor por la Universidad de Wisconsin en Madison con la especialidad en microeconomía aplicada. Es director fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, mejor conocido como CIEP, que además están de fiesta porque acaban de cumplir años. Héctor, felicidades. Y es profesor investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Fue director general del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, el CFP, de la Cámara de Diputados. Y actualmente dedica pues básicamente sus esfuerzos y su tiempo para entender las implicaciones de la transición económica y demográfica en las finanzas públicas y en las políticas públicas. Héctor, Gabriel, de nuevo, bienvenidos. Les voy a pedir que porfa acoten sus respuestas más o menos a 5 minutos para que esto sea dinámico y podamos abarcar mucho. Gabriel, voy a empezar contigo. Primero hablar de los grandes números. En los criterios de política económica se establece, o bueno, se señala una expectativa de decrecimiento para la economía mexicana este año de
8%, una contracción, una disminución de menos 8% para 2020 y una, pues no sé cómo llamarle, recuperación o crecimiento, rebote, pongámosle el término que queramos, de 4.6% para el año que entra. También se hacen supuestos sobre la plataforma de producción petrolera, sobre el precio del petróleo y sobre otra serie de variables muy relevantes para la programación del presupuesto y de los ingresos del año que entra. Lo que te quiero preguntar es factible. Recordemos que en los procesos de campaña se prometía, yo sé, todas las campañas prometen y no necesariamente entregan. Esto es un fenómeno que se ve siempre a lo largo de la historia, en el mundo, en todos lados. Pero recuerdo que la promesa era 4% en promedio para los años de este sexenio, de esta administración. Sí. ¿Eso es factible a estas alturas? ¿Cómo ves lo establecido en los criterios de política económica? Gracias, Valeria. Gracias por la invitación. Felicidades, Héctor, por el aniversario. Si es factible el rebote, es importantísimo hacer una aclaración muy relevante. Vamos a tener una caída histórica, no vista desde 1932 aproximadamente, una caída que a todas luces se antoja como particularmente complicada por la severidad, el golpe que estamos viendo en la parte industrial y en la parte de servicios. Es muy raro que tengamos una crisis que está abarcando de una manera tan importante casi la totalidad de la economía, ¿no? O sea, el 95-97% de la economía. Entonces, en ese sentido, el golpe tan importante que estamos sintiendo hoy en día a nivel global, que estamos empezando a discernir, a entender un poquito en términos de los diferentes aspectos más afectados, pues va a tener un impacto mucho más rotundo hacia finales del año. Pero lo que es importante decirlo, tenemos una base muy baja, es como bajarte a un valle muy profundo y de repente pues, rebotar, en principio no sería tan difícil rebotar a un 4 o 3%, ¿no? Entonces, esa recuperación parcial, y justo un poco regresando al tema que mencionabas, si es una recuperación o no es una recuperación, sí es una recuperación, pero no quiere decir que te estás regresando a los niveles precrisis, no estás regresando a los niveles del 2012, 2011, estás regresando a niveles todavía muy limitados, que vas a tardar mucho más en regresar a niveles que te pudieran permitir decir la economía ya está de pie. Es como cuando pensamos en un hospital, vas a pasar de una terapia intensiva a una terapia media el próximo año, a lo mejor, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, para pasar de esa terapia intensiva a la terapia media, pues necesitas apoyar la economía, necesitas ir dándole estímulos poco a poco y necesitas ir entendiendo realmente la gravedad del asunto en los diferentes elementos que hay que discernir. Por eso hablaba de una manera tan importante, la parte industrial y la parte de servicios. México es una economía que depende en gran medida del sector manufacturero, gracias al acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Esto nos ha permitido que con un tipo de cambio flexible que permitió que se abarataran las exportaciones, te permita ponerte en pie, se recupera China muy rápido, se recupera Estados Unidos razonablemente rápido, aunque también le falta. Esto dado los estímulos que también tuvieron en la economía estadounidense y con todo eso pues empezamos a sentir que México empieza a recuperarse. Pero de eso que estemos realmente ya de pie y a punto de salir de pie del hospital, pues no, estamos todavía en la terapia media y para salir del hospital igual todavía nos falta salir en silla de ruedas, ¿no? Pero vaya, yo creo que un poco sería el inicio que quería compartir con ustedes y más adelante si quieres tocamos otros elementos. Ahora, para que tuviéramos este 4% promedio anual, tendríamos que crecer a enormes tasas, no únicamente el año que entra, los años subsecuentes también. ¿Qué tan viable lo ves? Exacto, sí, un punto que me faltaba mencionar era justo que nosotros pensamos que la caída este año va a ser de 10.5, o sea, el consenso del mercado está por ahí del 10% de caída, 11%, hay algunos analistas y algunas consultorías que traen 12% también de contracciones, nosotros tenemos 10.5% de contracción. Hay un daño muy importante en productividad y en competitividad, es decir, a la estructura de la economía tal cual, vamos a quedar tan golpeados por la caída en el desempleo, el golpe tan importante en una economía con tanta informalidad, que nos va a costar ponernos en pie y justo eso es lo que va a permitir que estemos creciendo muy abajo. Nosotros estimamos que el potencial, que digamos el crecimiento de largo plazo, va a caer por ahí del 2.5% de los años anteriores a un nivel cercano al 1.5%, entre el 1.5 y el 1.7 aproximadamente. Entonces, eso es consistente justo con una preocupación de que regresar a los niveles precrisis nos va a llevar hasta el 2023, 2024 en el mejor de los casos. ¿No? Nosotros estimamos todavía, dada la incertidumbre tan importante que hay en diferentes ámbitos y por todo lo que platicamos a nivel global, regional, estímulos afuera, estímulos aquí, incertidumbre, la inversión privada se golpea, etcétera, lo vemos muy prematuro, pero dada esa incertidumbre, creemos que el 2023 es como un buen año para pensar que vamos a regresar a los niveles 2019. 2023, entonces sí. 2020, pues esto que se volvió un año complicado, no, 2020 se volvieron años muy complicados, así es. Que estructuralmente tendremos ahí un problema importante. Antes de pasar contigo, Héctor, quisiera recordarles a todos los espectadores, a quienes nos acompañan, que todas pueden meter sus preguntas y respuestas, ponerlas
perdón, ponerlas en la parte de preguntas y respuestas y al final de la plática dejaremos espacio para ellas. Héctor, va la pregunta de los muchos miles de millones. ¿Responde este presupuesto a la magnitud de la crisis que enfrenta el país? Porque el país está en una situación, ya mencionaba Gabriel, que no se ha visto desde 1932, desde los 30, que ya remontarnos a esa época, bueno, pues México es otro país, no tiene nada que ver, la producción es otra, la estructura económica es otra, desde luego. ¿Responde este presupuesto a la magnitud de la crisis que enfrenta el país? ¿Hay ajustes en el gasto? ¿Tú viste en lo que se plantea de gasto ajustes que pretendan atender las necesidades derivadas de esta pandemia? Gracias, Valeria. Mira, antes que otra cosa, quiero agradecerle a IMCO la invitación y me da mucho gusto compartir esta charla contigo, Valeria, con Gabriel, y más en un formato tan flexible, tan interesante. Respuesta corta, no. Incluso llama mucho la atención. Sí había ciertas expectativas, todavía habría quien no perdía la esperanza de decir, ¿sabes qué? Va a ser un paquete contracíclico, pero la verdad es que nos encontramos con un paquete no inercial. Me parece que eso ha sido una confusión. Es un paquete con unas restricciones brutales y hay una decisión por parte del Ejecutivo, y yo creo que no de la Secretaría de Hacienda, quiero hacer la diferenciación, por parte del Ejecutivo de decir, nos vamos a parapetar en mi proyecto político, se priorizan programas insignia, también se prioriza, como el presidente entiende, programas sociales, pero realmente hay muy poco de contracíclico. Y aquí llama la atención porque si hubo en los aspectos macroeconómicos, se puede cuestionar el macro, si los números son creíbles, si estiraron mucho la liga, pero lo que es muy claro es esta intención de regresar al balance. Incluso parecería casi un disparate con una caída. Gabriel hablaba del 10,5, puede ser 10, puede ser, pero independientemente va a ser un número muy grande. Llama la atención que en estas circunstancias una de tus prioridades sea primero tener un balance primario, es decir, ingresos menos gastos sin considerar servicio de deuda, ponerlo tablas. Creo que se justificaba un déficit, y si el tiempo lo permite más al rato, un déficit razonable con un regreso a los balances bien planeado. Pues no, se ve muy, 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 muy conservador en ese sentido. Ahora, yo decía, no es inercial, sí hay un reacomodo, pero es un reacomodo que yo creo que hay que leerlo a la luz de dos cosas: de una elección intermedia el próximo año, que creo que a todos los actores los va a obligar a jugar muy conservador, mucho más conservador de lo que quisiéramos. Este reforzamiento de las ideas del presidente, sus proyectos, sus programas, Pemex, hidrocarburos, abandonando muchas otras cosas. Hay por ahí una lucecita pública extemporáneamente, pero se publicaron las reglas de operación del INSABI, pero fuera de eso, real de atajar la crisis en este paquete. Gracias, Héctor. Gabriel, quiero cambiar un poquito el tono, el giro. Vamos a dar un giro hacia la parte de mercado. Mucho se habla de que México tiene que mantener el grado de inversión y del impacto del grado de inversión, y de repente se vuelve una preocupación el tema. Te quería preguntar, uno, ¿por qué es tan importante el grado de inversión? Porque yo escucho incluso funcionarios que tienen descontado que se va a perder el grado de inversión, que lo que dicen es, bueno, pues ya nos bajaron la calificación, una calificadora, luego otra, ¿qué más da? En realidad, pues no va a pasar gran cosa. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿qué impacto tiene perder el grado de inversión, si es que esto sucede? ¿Y cómo ves desde el punto de vista de las calificadoras, de los bancos de inversión, cómo se ve este presupuesto? ¿Genera este presupuesto confianza, mejora las calidades de inversión o la calidad de la inversión, o no tiene nada que ver una cosa con la otra? O pensar en que un presupuesto puede mejorar las condiciones de inversión para un país es demasiado idealista o es utópico y no tiene nada que ver.
Sí, hay varios elementos ahí en la pregunta, Valeria. Yo lo que destacaría en primera instancia es justo la palabra calificación, ¿no? Esa es la palabra clave en términos de si tú quieres vender tu deuda, tal cual como se venden muchas cosas, necesitas saber la calidad del producto. Entonces, si la calidad del producto es bueno, pues entonces digamos que ese producto lo quieres para tener una mayor demanda y esta mayor demanda va a generar mucho más atractivo para poder tener un mayor financiamiento de la deuda de un país. ¿Qué pasa cuando la calidad del producto no es tan buena o hay dudas con respecto a qué tan buenas condiciones tiene este producto, esta deuda en particular en el caso de México, como se conoce a nivel internacional, la deuda soberana? Aquí viene justamente la pregunta que mencionas, ¿no? ¿Qué pasa con el grado de inversión? El grado de inversión implica bajarnos de la Premier League, bajarnos a la segunda división, ¿no? Yo creo que sería la manera más cotidiana que podríamos expresar lo que podría pasar con la deuda. ¿Qué pasa si nos bajan de categoría? Pues digamos que ya no va a haber tantos espectadores viendo los partidos de fútbol, ya no hay tanto interés porque no es tan atractivo. Yo creo que sería lo mismo más o menos pensando en la calidad de la deuda mexicana. Ya no hay tanto interés porque la calidad baja. ¿Por qué baja la calidad? Porque no es tan creíble la estrategia, porque es muy difícil pensar que realmente vamos a crecer lo que se está pensando, porque justamente como lo mencionaba Héctor, con respecto a algunas de las métricas que está sugiriendo el gobierno, se ve difícil de que se vayan a alcanzar. Pero al mismo tiempo, pues el problema justo es si tenemos una complicación en la manera que vamos a estar creciendo hoy y tampoco queda claro cuánto vamos a crecer el próximo año, en 2 años, y el interés de los inversionistas baja, entonces empieza a generar una especie de bola de nieve o una especie también de círculo vicioso en el cual no es creíble tu estrategia, suben las tasas de interés, suben las tasas de interés, entonces cuesta más trabajo pagar la deuda, como cuesta más trabajo pagar una tarjeta de crédito, a una mayor tasa de interés cuesta más trabajo, entonces empieza a complicar el escenario cuando hay una mayor tasa de interés, entonces el gobierno dice, chin, tengo que ajustarle al gasto y al ingreso, entonces empieza a moverle las palanquitas, si bajas el gasto justamente para tratar de mantener tu balance de tu estado de cuenta que te llegó en la tarjeta, pues entonces también el problema es que vas a empezar a crecer menos, y creces menos, entonces vas a recaudar menos. Vas a recaudar menos por la parte del impuesto sobre la renta, vas a recaudar menos por el impuesto al valor agregado, y así se genera esa bola de nieve que justamente las calificadoras están monitoreando. Entonces, a lo mejor el grado de inversión todavía le falta un ratito a México. Nosotros escribimos una nota hace algunos meses que pensábamos que podríamos ver una bajada, digamos, de la primera división a la segunda división a finales del próximo año. Es decir, pensando en lo que mencionaba Héctor con respecto a las elecciones, van a pasar las elecciones, va a venir la discusión sobre la posibilidad de una reforma fiscal o no, viene también todo el tema de las implicaciones de una reforma pensionaria o no, y en ese sentido también las calificadoras empiezan a discernir, ok, México continúa en una situación muy complicada, hay un Estado de Derecho bastante endeble, hay poca claridad con respecto a instituciones, vamos a sumarle que el crecimiento económico es muy, muy limitado todavía después de la caída del 10,5%, vamos a crecer solamente la mitad, es decir, nos estamos recuperando solamente una parte de la economía, el desempleo sigue muy elevado, evidentemente también las condiciones de pago se complican, empezamos a mover todas las variables, ¿no? Entonces, justamente vemos que sí vienen bajadas en la calificación el próximo año. Lo que pasa es que todavía no queda tan claro si efectivamente va a ser suficiente para pensar en que nos bajen de categoría. Ahora, otro elemento muy importante cuando nos bajan de la primera a la segunda división es el elemento de que hay muchos fondos extranjeros que compran la deuda de un país cuando están buscando dónde invertir, ¿no? Entonces, si un país como Japón tiene un ahorro importante y dice, ¿dónde invierto? En Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en México. Pues igual en México me gusta y quiero invertir, pero también necesitamos ciertos mandatos. Es decir, para que realmente yo tenga una credibilidad con respecto a mi estrategia de inversión, pues solamente puedo invertir en los países que tienen cierta calificación. Entonces ya hay muchos países que tienen una calidad de deuda, como el caso, por ejemplo, decía Japón, en el cual dicen, chin, ya nos bajaron a la segunda división, yo ya no puedo invertir ahí. Mi mandato de inversión me dice que si 2 calificadoras ya me obligaron a salir, me tengo que salir. Entonces, aunque haya una situación de que no sabemos qué va a pasar, muchos países empiezan a salirse desde antes, empiezan a sacar sus inversiones, dicen, yo no voy a arriesgarme hasta el día D, hasta el día que realmente ocurre esa bajada, porque tengo que ver por mis participantes, por mis clientes. Entonces, te digo, vuelve a ser una situación complicada desde el punto de vista de la calidad de la deuda, por las condiciones intrínsecas de ese país, por los mandatos de muchos fondos institucionales internacionales y domésticos, pensando en algunos afores igual siguen calificaciones domésticas y no calificaciones internacionales, y al mismo tiempo, bueno, pues ya toda esta situación de qué tan atractivo se vuelve la deuda cuando te suben la tasa de interés para tratar de atraerte a México, pero esa mayor deuda también lo que hace es que complica el pago de la deuda en el largo plazo, ¿no? Entonces, sí es una situación complicada. Nosotros vemos que hay un riesgo importante de que ocurra a finales del próximo año, pero primero que nada sí hay que ver que efectivamente faltan como 2 o 3 peldaños para antes de llegar a perder el grado de inversión. O sea, todo indica que vamos encaminándonos a la segunda división, vamos perdiendo partido tras partido, pero todavía no estamos ahí. Exactamente, No te creo que es una rías, muy buena Gabriel. manera de ponerlo. No, me río de nervios, Valeria. No, ya sé, ya sé. A ver, Héctor,
regreso contigo para hablar de corto, largo plazo. Ya sabes, este tema que me gusta. Toda la administración pasada hablamos de esta caída en la inversión pública, ¿no? Yo me acuerdo que año tras año decíamos, y ahora la inversión pública está en el nuevo mínimo, ¿no? Y respecto a 1939, y era como grande el dato de que la inversión pública estaba alcanzando los niveles como porcentaje del PIB más bajos de la historia, o por lo menos de la historia en la que tenemos contabilidad. En este presupuesto hay proyectos de inversión, como en todo presupuesto. ¿Las prioridades de inversión ahí planteadas son las correctas? ¿Y a qué me refiero con correctas? No quiero decir que a ti te gusten, Héctor, o que a Gabriel le gusten, o que a mí me gusten. ¿Son las correctas para el país? ¿Son las que necesita el país? Porque estos proyectos de inversión, los proyectos emblema de inversión de esta administración, pues sí han tenido sus cuestionamientos. Mi pregunta va en el sentido de, ¿hay algún chance, hay alguna probabilidad de que estos proyectos de inversión a los que se les está asignando una cantidad importante de recursos sean exitosos? ¿Es la inversión pública que el país necesita? Héctor, te me quedaste congelado. Mira, Ya. no, no, lo que pasa es que también, como decía Gabriel, pues es de nervios. Ah, yo creo que mira, la pregunta es muy buena. Y para contextualizar un poquito, Valeria, desde los ajustes fiscales del 2016, inversión pública se volvió una variable para cuadrar presupuesto. Lo más sencillo era irle bajando, irle bajando, irle bajando. Traemos además una combinación mala de que, por un lado, es poca la inversión pública en infraestructura, por otro lado, llevamos también años con mala calidad y con mucho sesgo hacia Pemex. Incluso hace unos años que tuvimos una joroba al alza en la inversión pública en México, mucho se fue a Pemex y con resultados muy cuestionables por una serie de cosas. Ahorita yo creo que es más grave lo que está sucediendo en lo viejo, donde en lugar de esparcir tu inversión pública en muchos proyectos chicos que de alguna manera generaban buen rendimiento a pesar de ser pequeña, está muy concentrada en 4 o 5 proyectos emblemáticos. Todo lo que hemos revisado, si tú piensas en Tren Maya o en el Transísmico, pues se les concede el privilegio de la duda. Santa Lucía o la refinería, el grueso de las opiniones va en contra, con algunas sumamente negativas. Y también nos empezamos a cuestionar cómo se planean, cómo se deciden estas inversiones. Ves un apoyo muy fuerte a Pemex, que parece barril sin fondo, que no ha presentado un plan de negocios creíble, que deja muchas dudas, y al mismo tiempo tienes carencias brutales. Por ejemplo, en términos de redes eléctricas, tenemos al sureste y al noroeste del país desconectados, con unos problemas de transmisión muy serios. Sería dinero que pagaría bastante bien y pues no se invierte. También, por ejemplo, observamos infraestructura muy básica. Yo la otra vez platicaba contigo sobre las carencias en escuelas públicas en términos de infraestructura sanitaria, que pues estamos en la calle de la amargura. Y hay que entenderlo, si bien aplaudimos mucho y este paquete reconoce el rol del sector privado que puede meter proyectos muy interesantes, hay cierto tipo de infraestructura que no le interesa al sector privado. La vas a tener que hacer como sector público y con un espacio fiscal, es decir, con dinero disponible tan poquito, nos resulta muy complicado financiar esas cosas y si aparte gastamos mal, pues yo creo que traemos un doble o triple problema por ahí. Gabriel, Héctor hablaba hace ratito de que le llamaba la atención esta idea o no sé cómo decirlo, esta necesidad quizás de esta administración de mantener un balance primario.
¿Tú cómo ves esos números? ¿Cómo ves el tema de balance? O sea, lo que quedó planteado o de acuerdo a lo que se plantea en este paquete económico, ¿cómo ves, cómo sientes, cómo recibió el mercado financiero el tema de balance primario, déficit, deuda, estas variables que son tan abstractas, pero que el mercado financiero le da tanto peso? Claro. Sí, es un muy buen punto. Desde el punto de vista de mercados, muchas veces nos fijamos en otro tipo de dinámicas. A veces somos demasiado eh, real time. Queremos ver todo en el día a día. Realmente vamos moviéndonos de una semana a la que viene, analizamos el paquete y vemos qué es la implicación para los próximos 2 o 3 meses, cuál es la implicación desde el punto de vista del tipo de cambio, por cómo se van moviendo los mercados a nivel internacional. Yo diría que hay muchas preguntas, uno con respecto a qué tan realistas son estas estimaciones, porque por un lado yo lo veo poco convincente y se ve muy optimista, ¿no? Más allá de que efectivamente comparto en que dadas las condiciones económicas no hacía ningún sentido tratar de ser demasiado necios en llevar el balance o mantener el balance primario. Al mismo tiempo, la gran pregunta es cómo le van a hacer para llegar a esos números, porque justamente si vemos un poco el detalle de los ingresos y el gasto, como mencionaba Héctor, pues se ve bien complicado. O sea, realmente lo que han estado haciendo es rascarle al interior de las cuentas del país para tratar de llegar a esos números. Este año, por ejemplo, a ver qué fideicomiso puedo abrir, sacarle algunos fondos y tratar de llenar este hueco. ¿Para qué? Para últimamente tratar de ayudar a Pemex. ¿De dónde puedo sacar de un cajón para tratar de apoyar el Tren Maya? ¿O cómo puedo apoyar para la refinería de Dos Bocas? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿qué sigue hacia adelante? Pues uno, que se van a acabar los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios. Y por otro lado, van a utilizar el remanente operativo del Banco de México que se está generando este año por el mark to market, por la evaluación de las reservas internacionales. Hay que dejarlo bien claro, las reservas internacionales son reservas, pero a partir de lo que traen los inversionistas cuando vienen a México y no es algo que tú puedas disponer. Pero cuando año con año cambia el valor de esas reservas por el movimiento del tipo de cambio y algunas otras variables financieras, pues al año siguiente, en los resultados financieros del Banco de México, existe un remanente operativo que puede ser negativo o positivo. Cuando el tipo de cambio pierde valor de tal magnitud como la de este año, es decir, que pasa de los 17, 18 pesos por dólar hacia los 23, 24, aunque se regresa un poco hacia los 22, 21 y medio, pues ese cambio en el valor genera un remanente operativo, una utilidad que puede pasársele al gobierno federal. El gobierno federal normalmente lo reclama, el Banco de México tiene la discrecionalidad de decidir cuánto le va a pasar. Por la ley de responsabilidad hacendaria, hay una caracterización de cómo se tiene que utilizar ese dinero que Hacienda va a reclamar, va a empujar. Entonces, se estima que puede ser hasta 1.5% del PIB el próximo año. Entonces, eso te va a explicar en buena medida por qué vas a poder llegar al superávit primario este año, o más bien el próximo año un balance. Pues, ¿por qué? Porque Banco de México me pasa esto. Utilizo lo que tengo en el fondo de estabilización. Entonces ya puedo seguir gastando como gastaba con Pemex antes. Y esto no es exclusivo nada más de la actual administración. Esto pasaba antes y lo habíamos visto ya con Felipe Calderón y lo vimos con Enrique Peña Nieto también. Entonces está complicado realmente. No solo lo habíamos visto, recordemos No. que había momentos donde no se tenían reglas para el uso de este remanente y entonces nadie sabía literalmente dónde quedaba la bolita, ¿no? Ahora por lo menos hay unas reglas de en qué se tiene que usar ese remanente de Banco de México. Totalmente. Héctor, la última pregunta así como establecida y luego nos movemos a las preguntas y respuestas, que ya hay muchas. Héctor, ¿qué sigue? O sea, en términos legislativos, ¿cuál es el proceso? ¿Quién acuerda qué? ¿Quién aprueba qué? ¿Cómo es la discusión? ¿Cuáles son las fechas? ¿Qué días tenemos que estar atentos para ver qué queda y qué podemos esperar de esto que se presentó? ¿Va a quedar como se presentó o habrá estire y afloje? Siempre hay, pero bueno, vamos a ver cómo pinta este año. ¿Cómo lo ves? Mira, siempre hay, pero la verdad es que el margen es muy chiquito. ¿Cómo funciona esto, Valeria? Básicamente comienza una discusión de la ley de ingresos en Cámara de Diputados. Después, esto pasa al Senado. Si el Senado hiciera alguna modificación, se lo regresa a Cámara de Diputados y la ley de ingresos tiene que estar aprobada, esa sí es bicameral, tiene que estar aprobada para el 30 de octubre. Después se abre la discusión de lo que es el presupuesto. Para la gente que nos escucha, realmente, exceptuando gastos fiscales, Héctor, te cortas un la poquito y parte de si... impuestos que se Héctor, perdóname un dejan segundito, te cortas, de se te cobrar, corta el que se audio y puede si pensar que puedes... un gasto en noviembre.
Perdón, busco mejor señal. Busco mejor o si señal. no, quita tu video y el audio ya se No, queda. mira, no hay ningún problema. Espero que aquí... Nos enseñas tu casa de pasada, me parece muy Sí, bien. caray, les estoy así tour. Nos das un tour, me parece Ustedes perfecto. disculparán, pero mira, es una charla muy informal y Así mejor para es. platicar a gusto. No, lo que Ándale, te perfecto. Ahí comentaba está, se oye mejor. es que el presupuesto solo se aprueba en Cámara de Diputados. Sí. Va a haber una serie de presiones por parte de muchos actores, pero la verdad, Valeria, esperamos muy pocas modificaciones. ¿Por qué? Porque si bien, o sea, yo creo que ahorita el temor va a haber mucha gente que se va a sentir lastimada con este presupuesto. Pero si tú abres la caja para alguien, medio mundo se te va a formar. Entonces yo creo que exceptuando temas muy específicos, yo dudo que este presupuesto se modifique de manera importante. Lo que sí creo que va a pasar, y me gustó mucho esta discusión que presentabas del corto y del largo plazo, creo que ahorita se va a jugar muy conservador y nos vamos a tener que esperar al año que entra, pero tan pronto como pasen las elecciones, va a haber una serie de discusiones apremiantes que se van a poner sobre la mesa. Y no quisiera dejar de mencionar esto, porque vamos a tener que hablar de las empresas productivas del Estado, vamos a tener que hablar de la coordinación fiscal, vamos a tener que hablar si nos vamos a tomar en serio el sistema de salud, vamos a tener que hablar de qué hacemos con pensiones. O sea, lo que está pasando con pensiones, Valeria, es una tragedia. Y me tomo 2 minutitos para contarte que en el CIEP hicimos un ejercicio que creo que está bien interesante. Nos agarramos el marco macroeconómico de Hacienda. Entonces, vimos la trayectoria que pronosticaba Hacienda para los siguientes 5 años en deuda, saldos históricos, la medida amplia de deuda como porcentaje del PIB. Si tú te creías los números de Hacienda, la caída tendría que ser mucho más abrupta en esta razón deuda-PIB de lo que describe la Secretaría de Hacienda. Yo no quiero caer en sospechosismo, pero entonces aquí te dice que realmente la Secretaría de Hacienda asume que sí vamos a estar trabajando con déficits primarios en los siguientes años, quizá chiquitos, pero van a ser bien complicados. Pero lo que realmente nos preocupó, y no quiero dejar de decirlo en un foro tan importante como este, es que van pasando los años. Hay que recordarle a la gente que nos escucha que por ley la Secretaría de Hacienda solo está obligada a presentar 5 años de escenarios. Tú te vas por ahí del 2028, 2030 y esto se vuelve explosivo. O el país crece a una tasa sustancialmente más rápida o aumentamos mucho nuestros ingresos tributarios como porcentaje del PIB o simple y sencillamente las cuentas dejan de cuadrar. Y creo que el reto que traemos ahí, y me acordé de lo que decía tu alumno, de que el largo plazo está integrado de puros corto plazos, pues tiene toda la razón. Y sí tendríamos que pensar hasta dónde el marco institucional con el que contamos actualmente nos permite resolver este tipo de problemas. Y creo que es algo serio, es algo bien grave y es algo que le tenemos que entrar. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a abrir a preguntas y respuestas del público. Hay 2 preguntas, Gabriel, que voy a empaquetar en una y esta va para ti, sobre todo porque estás como en el mercado financiero todo el día. Y está relacionada con el tipo de cambio. Por un lado nos preguntan por qué está el tipo de cambio o por qué está el peso tan fuerte en estos días. Y por otro lado nos preguntan si tú crees o consideras que el tipo de cambio podría llegar a 30 pesos por dólar en enero. Y aquí me parece que parte de una premisa muy interesante, ¿no? Se ha dicho en repetidas ocasiones que si pasa esto, entonces el dólar se va a ir a no sé cuánto. Si pasa esto, entonces todo el mundo va a sacar su dinero. Y al final del día van pasando diferentes cosas y el tipo de cambio no reacciona de la manera en la que se decía. Sí. Entonces la pregunta va en ese sentido. ¿Qué podría explicar que la relación peso-dólar esté bajando a los 21, el caso del día de hoy? Y si al mismo tiempo
considerarías la probabilidad de que hacia enero esté alrededor de 30 pesos por dólar? Gracias, Valeria. El primer elemento a considerar aquí es que un tipo de cambio siempre son dos monedas. Es un precio relativo. Es decir, estamos considerando qué pasa con la situación de México, el peso, y qué pasa con la situación global, y en particular qué pasa con Estados Unidos. En buena medida, mucho tiene que ver con cuánto le pagan a los inversionistas por estar en un país. Las tasas de interés en México, dado la manera en que Banco de México ha venido actuando de una manera extremadamente gradual, es decirle a los inversionistas, vamos muy poco a poco, no queremos apresurar la bajada en las tasas porque nos interesa y nos preocupa realmente lo que pasa con la entrada de capitales. De tal manera que si comparamos a México con muchos países emergentes de unas características similares en la parte regional y en la parte global de los mercados emergentes, pues sugiere que México es muy atractivo, ¿no? Son 3 o 4 países los que tienen tasas más elevadas que México: Turquía, Rusia, Sudáfrica, países que tienen unas condiciones fundamentales mucho más deterioradas que México. Entonces, si a los inversionistas le dices, las condiciones de mediano plazo en algunas variables no está tan mal, y al mismo tiempo te estamos pagando un 4.5% por la inversión a un día, y ya nos vamos un poquito más, tasas más altas a plazos más largos, los inversionistas les gusta. Entran a México, esto hace que para mayor demanda de pesos, pues obviamente su precio sube, ¿no? Entonces el peso se mantiene razonablemente fuerte por la parte de lo que está pasando con las tasas en México. Esto me lleva a la segunda parte de la historia, que es lo que mencionaba con respecto a la otra parte de los precios relativos, que es qué pasa con Estados Unidos. Las tasas en Estados Unidos están en cero. Es decir, el diferencial con México es de 450 puntos base, lo que es lo mismo a 4.5 puntos porcentuales, y por lo mismo, entonces, ante la certidumbre de que Estados Unidos mantenga las tasas así por un buen rato, entonces esto permite que haya mucho más, como le llaman los mercados, apetito por riesgo. Es decir, ese riesgo es México, hay apetito, hay hambre por invertir en México, dado que el deterioro no es hoy, no es mañana. Justamente en este tema de los pequeños cortos plazos que componen el largo plazo, pues los inversionistas dicen, ¿me preocupo hoy? No. ¿Me preocupo en un mes? Tampoco. ¿2 meses? Tampoco. Bueno, después ya veo qué pasa de aquí a fin de año. Pero es tan volátil y es tan dinámico el mercado financiero, los mercados financieros, y hay tanta operatividad en el mercado del peso que realmente la liquidez es impresionante. De tal manera que se avientan los inversionistas por invertir en lugares donde les ofrecen tantito riesgo. Porque irte a Estados Unidos no te paga nada, irte a Japón no te paga nada, irte a Europa tampoco. Donde me ofrecen un riesgo que no va a explotar nada en un mes o 2 meses, porque en Pemex van pateando la lata de aquí a 1 año, 2 años, porque realmente no se vea que algo vaya a terminar de reventar en el muy, muy corto plazo, pues entonces se animan a entrar a México todavía. Eso es lo que deriva que el peso se mantenga fuerte todavía en el corto plazo, en los niveles de 21 pesos por dólar. Entonces hay que ver qué pasa con Banxico. Nosotros creemos que van a seguir bajando hasta el 3.5% a finales del año, y de ahí ya no hay más espacio, pero falta mucho por ver, hay una gran incertidumbre. Entonces, básicamente te queda un diferencial de tasas importante que hace que el peso mexicano, por lo menos en el corto plazo, sea atractivo. Exactamente. Nosotros hicimos un estudio bien interesante de cuál era el diferencial entre Estados Unidos y México, con México en una calificación triple B menos. El diferencial es entre 450 y 500 puntos base, es decir, 5 puntos porcentuales, lo cual te dice ya no hay espacio para seguir bajando. Ya no hay espacio. Exactamente. Ahora, el gran punto hoy en día es más bien cuáles son las condiciones económicas y qué tanto tienes que estimular la economía a partir de la bajada de las tasas de interés. En México, como el crédito como porcentaje del PIB es razonablemente bajo, es cerca del 30%, comparado con Brasil, que es el 50, 55, en Chile, que es el 75%. Entonces, realmente, mover las tasas demasiado no te generan un estímulo económico tan importante. Es decir, el canal de transmisión no es tan acelerado, no es tan rico, digamos. Entonces, ese es un punto importante. Ahora, con una contracción del 10.5%, la verdad es que sí tienes que mover todas las palancas que puedas, pero siempre tomando en consideración de qué manera no vas a generar una salida abrupta de capitales, ¿no? Es un elemento importante. Y nada más para concluir la respuesta, 30 pesos por dólar al final del año se ve complicadísimo. Hay que tomar en cuenta que entre el inicio de la pandemia y mayo, la depreciación fue por ahí del 25%. Llegar al 30 a partir de donde estamos ahorita es una depreciación del 50%. Yo veo que muy difícil que veamos cosas tan malas de aquí a diciembre como lo que ya vimos anteriormente en términos de la incertidumbre relacionada con una pandemia que realmente nos dejaba en una situación de no sabemos ni qué va a pasar de aquí a 2, 3 meses. Hay ahorita un poco más de claridad. Tenemos toda esta situación de las tasas cero en Estados Unidos, al mismo tiempo que hay un poquito más de claridad con respecto a lo que están haciendo otros países para la recuperación económica global. Entonces lo veo complicado llegar a 30. Gracias, Gabriel. Héctor, esta pregunta va para ti y verdaderamente es como hecha la medida. Te pregunta Carlos Herrera, dice, siempre escuchamos que México recauda poco, pero también sabemos que el gobierno de México es muy ineficiente para gastar y redistribuir. ¿Qué se podría hacer para realmente mejorar la eficiencia en el gasto público? Mira,
Yo creo que es muy buena pregunta y ha sido uno de nuestros eternos cocos. Yo lo que le diría a Carlos es, sí nos tenemos que poner de acuerdo en el proyecto país que queremos. Y con el sistema fiscal ha pasado algo muy curioso. Siempre pensamos cuánto dinero podemos tener y luego viene el para qué nos alcanza. A mí me parece que por muchas cosas que están pasando, Valeria, tendríamos que voltear el orden de los factores y decir, a ver, pues ¿a qué país aspiramos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Nos queremos agarrar un estado social en serio o no? ¿Nos alcanza o no? ¿Nos interesa más un modelo asiático de inversión pública? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Y creo que una vez con objetivos fijados, podríamos empezar a pensar las fuentes de financiamiento. Yo creo que de la otra forma, con todo en esta bolsa general y luego medio repartir y esta precariedad eterna fiscal, pues yo creo que no ayuda a nada. Ahora, la pregunta de Carlos Herrera, yo creo que tiene otro elemento muy bueno. Tenemos, por ejemplo, una auditoría superior de la Federación con estudios bastante interesantes, son públicos, donde constantemente se detectan fallas en el gasto, que van desde corrupción, para decirlo muy claro, hasta gasto muy ineficiente por diseño, por malos objetivos, por cualquier razón. Tenemos que darle más dientes a la Auditoría Superior de la Federación. Porque si ocurre que detecta muy mal gasto y esto es un llamado a misa, pues entonces traemos un problema ahí. En la medida que gastar mal se penalice, que la corrupción se penalice y todo, va a subir también la moral tributaria y se le puede explicar a la gente, ¿sabes qué? Vamos entendiendo nuestro sistema fiscal como la parte toral del pacto social de este país. Creo que nos iría mucho mejor. A ver, esta pregunta, Gabriel, bueno, se las quiero hacer. La primera es para ti, Gabriel, pero luego está pegada con otras y me parece que esas son importantes, es importante hacérsela a los dos. Belén Saldívar, del Economista, nos pregunta si tenemos algún estimado, si sabemos de algún estimado de cómo cuánto sería el remanente de operación de Banco de México. Me parece importante la pregunta, yo sé que todavía no termina el año y todavía no tenemos la información, pero suena increíble que parte de los fundamentos económicos sea pues ver de dónde encuentras más recursos, ¿no? O sea, así como fueron los fideicomisos, que es como levantar, abrir todas las alcancías que tienes en tu casa y ver qué te vas encontrando, pasa un poco lo mismo con el remanente Banco de México, que al final del día se nos olvida, pero tú, Gabriel, conoces muy bien este funcionamiento, pues también o sea, las reservas siguen siendo las reservas y están en dólares. Y esa utilidad en pesos, para que Banco de México se la pase a Hacienda, pues Banco de México tiene al mismo tiempo que endeudarse para pasar esos pesos a la Secretaría de Hacienda. Entonces, básicamente, es un ajuste contable que sí le da un respiro a Hacienda, pero no necesariamente en las grandes cifras del país. Entonces, pregunta Belén si tenemos alguna idea de por cuánto será este remanente. Y en segundo lugar, también una pregunta, Belén, pero que se une con otras preguntas que nos han hecho quienes nos ven, es si ustedes ven una reforma fiscal y si la ven, ¿para cuándo la ven más o menos? Okay, pues empiezo yo con la parte del remanente y después Sí. le cedo la palabra a Héctor. Yo creo que, digo, falta mucho tiempo todavía. Se mueven tan rápido las variables que podríamos acabar el año con niveles más bajos de lo que se había proyectado al inicio de la pandemia, cuando el tipo de cambio llegó cerca de los 25, pues ahí digamos que aquellos que querían recursos para la Secretaría de Hacienda pues estaban frotándose las manos de vamos a tener un muy buen remanente a partir de la evaluación de las reservas, de tal manera que se pensaba que podría llegar hasta el 3,5% del PIB, ¿no? 3,5% del PIB, era un incremento bestial, justamente porque las reservas son 190,000 millones de dólares. Entonces, sí, la evaluación de las reservas a un tipo de cambio más importante, pues claramente dejaba todavía sobre la mesa la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda se pudiera hacer de recursos de manera más importante. Nosotros estimamos que si es el 1,5% del PIB, serían como 15, 16 mil millones de dólares. Es un monto bastante importante. Ahora, Banxico, y es importante señalar esto, no tiene por qué pasar todo esto a la Secretaría de Hacienda. O sea, tiene que hacer unas provisiones, dadas los estudios que tiene que llevar a cabo para entender un poquito las proyecciones de futuro. Tampoco tiene por qué
hacer la entrega total, absoluta de esta evaluación de las reservas. No depende nada más del tema del tipo de cambio, depende de las tasas de interés y de cómo estén invertidas las reservas, ¿no? Entonces sí hay muchos elementos todavía que hay que tenerlos sobre la mano, sobre la mesa, pero el elemento del tipo de cambio es lo que nos permite más o menos entender el tamaño del remanente operativo del Banco de México, que también se parece bueno, sí, como la evaluación del mark to market, como se conoce en los mercados internacionales. Eso es importante. Entonces, en la segunda parte, y nada más para dejar a Héctor hablar de la parte de la reforma, yo pienso que no hay una reforma fiscal en el corto plazo. Creo que esta situación de la economía política, como ha funcionado en este sexenio, es de que lo que se diga, digamos, a nivel del Ejecutivo es lo que se va a estar haciendo. Y ya el Ejecutivo está diciendo no vienen aumentos en impuestos, lo cual, digo, desde un punto de vista muy limitado, se entiende como no puede haber una reforma. Y no hay una reforma si no hay ajustes profundos en términos del ingreso-gasto, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no parecía ser que haya alguna indicación de que este año o el que viene una reforma fiscal y ya estamos, digamos, muy pasado. La reforma fiscal tendría que haber sido mucho antes para que realmente pudiéramos tener menores presiones fiscales y presupuestarias. Héctor, ¿tú cómo la ves? Sí, mira, muy rápido con respecto al remanente del Banco de México, pues creo que Gabriel lo explicó muy padre y con mucho detalle. Nada más quiero comentar que si se dieron cuenta en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, en aprovechamientos dentro de la categoría de otros, y nos da mucha risa, hay otro rubro que se llama otros. Entonces, nos Sí, da dentro de mucha otros risa hay porque otros. Los otros de es los el otros. otros. El otros trae 140,000 millones de pesos, que esto estaría estimando la Secretaría de Hacienda, yo creo que de manera conservadora, no puede decidir por la Junta del Banco de México, que le van a pasar un remanente como de unos 200,000 millones de pesos, el 30% se tiene que ir al FEIP y el 70% se tiene ¿Qué que ir es a el pago de FEIP, Héctor? deuda, Nada más a para servicio de recordarle al deuda, auditorio. el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Pero lo curioso aquí es, este 70 hay forma de jugar, el otro 70% hay forma de jugar creativamente con la contabilidad. Tú dices, como mi servicio de deuda ya está en 2.8, 2.9% del PIB, ese 70% del remanente, pues yo lo digo que lo meto ahí, como quiera estoy cumpliendo, entonces me queda una especie de ingreso de libre disposición. Esto es bien polémico, pero es como se ha manejado básicamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Me voy rapidito, Valeria, al tema de la reforma fiscal, que yo creo que está muy manoseado. Mira, reacciones bien rápido a la pregunta de Belén, porque yo creo que es estupenda. A mí me parece, y yo no quiero ser aguafiesta con nadie, que de alguna manera la reforma fiscal ya empezó. Si tú te vas al ajuste que hubo en 2016, que se cortaron y que se reestructuró gasto y todo, yo creo que por ahí empezó. Después han venido una serie de medidas. Este gobierno, sin querer queriendo, ha reestructurado todo el presupuesto de egresos, pues lo ha ido cambiando, que también es parte de la reforma fiscal. Si viene una reforma a pensiones, aunque sea puro Pilar 2, es decir, las cuentas individuales, pues también es parte y tiene muchas implicaciones fiscales. Creo que sí vamos a ir a dos partes. Una va a ser una convención nacional hacendaria para discutir la coordinación fiscal, que va a ser muy complicada, muy complicada, porque tiene una parte de suma cero, que lo que unos ganen, otros pierden. Entonces yo creo que ahí, pues, va a haber incluso coaliciones muy raras y yo creo que vamos a ver muchas cosas muy desagradables. Y creo que más que aumento de tasas, tan pronto como el siguiente año, sí nos vamos a agarrar muy en serio los gastos fiscales. Quizá haya aumentos de tasa, pero muy pequeños. Ahora, si no tenemos cuidado, podemos ir a una gran decepción. Y esto me preocupa un montón, Valeria, Gabriel. Podemos ir a una reforma fiscal rascuache, perdonando la palabra, o sea que dices, ¿sabes qué? Es algo muy chiquito, que el poco espacio fiscal que se abra nos lo comamos en un par de años en pensiones, que una generación entera quede decepcionada y vacunada contra futuros cambios, y entonces sí que entremos en un largo y lento deterioro fiscal. Creo que sería muy mala noticia
para la política pública de este país. Y si eso se nos cruza con una caída importante en las tasas de fertilidad, y perdón que meta este otro tema, pero le tenemos que entrar, las cuentas generacionales del país se van a ver desastrosas. Entonces, hay que hablar de estas cosas. Héctor, bueno, te voy a seguir contigo porque en efecto hay que hablar de estas cosas. Y uno de los temas que más te interesan a ti y a mí, desde luego, es el tema de las pensiones. Yo creo que las pensiones se comen cada día un pedazo más grande del presupuesto. Me parece algo normal y lógico dada la estructura poblacional del país. Pero el punto es, si tengo la impresión de que este problema o esta situación se va pateando y todo el mundo espera que le toque al siguiente, ¿no? Como es un problema generacional, todo el mundo es como jugar la papa caliente y a ver a quién le toca, porque el cambio que se requiere es quizás tan profundo e implica tocar tantos temas sociales que nadie le entra. Entonces, hay varias preguntas en ese sentido de qué podemos hacer en el tema pensionario. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos hacer algo en el corto plazo? ¿Se necesita hacer algo verdaderamente estructural? Sofía Ramírez nos pregunta, ¿cuánto tendríamos que crecer para que el tema de las pensiones fuera sostenible? ¿Cómo ves ese tema? Pero a la luz de qué podemos hacer. O sea, yo sé que es un tema que está ahí, que cada día nos debe de preocupar más en muchos sentidos, pero ahorita estamos hablando de presupuesto, así que desde esta perspectiva también nos debe de preocupar. ¿Qué podemos hacer? Mira, no quisiera comerme todo el tiempo en una pregunta tan complicada Sí, yo sé que pero, es grande y pero compleja. quisiera mencionar 4 cosas de manera muy rápida. Le contesto a Sofía Ramírez, la proyección de crecimiento no nos resolvería todos los problemas, pero si este país creciera al 5% durante 10 años consecutivos, Gabriel se va a reír, o sea, de que todo, pero si creciéramos al 5% durante 10 años consecutivos, las cuentas sí se te vuelven mucho más manejables. Pero es algo que con la estructura actual no se ve muy probable, para decirlo suavecito. Entonces empiezas a ver qué alternativas nos quedan. La reforma que se está discutiendo, yo creo que está muy interesante, pero es básicamente sobre Pilar 2, cuentas individuales, con algunos problemas y todo, pero creo que tiene sus ventajas. En la medida que lo conectes con Pilar 0, que es la no contributiva, y con Pilar 3, el ahorro voluntario para pensiones, te podría quedar algo muy sólido y que nos resuelve el problema, pero que nos resuelve el problema dentro de 15 años. No el problema inmediato. La gran bronca, Valeria, que no sabemos qué hacer con ella, es Pilar 1, beneficio definido. Particularmente porque tenemos como 150,000 personas con unas pensiones de élite, muchas de ellas generadas en el sector público, que nunca contribuyeron un peso, pensiones como de CFE, de la Banca de Desarrollo, de Pemex, que se están llevando la tajada del león. Entonces, una de ellas es decir, ¿sabes qué? Vamos a judicializar esto y vamos a ver de cómo nos toca que se vaya a la Suprema Corte, porque si quisiéramos hacer un cambio en estas pensiones o incluso en la generación de transición, hay que te va a decir, no, es que la no retroactividad de la ley es sagrada y no te puedes meter con ella. Cierto, pero también la Constitución es muy explícita que el gasto público tiene que ser progresivo, bla, bla, y todo eso se está violando. Y también una tesis más abstracta entre juristas está la prelación de derechos. Por pagar pensiones no podemos pagar salud, no podemos pagar educación. Entonces, corte, dinos qué hacemos. Ahora, si esto se pierde, que creo que sería una tragedia, nos queda el último recurso que ya es una especie de segundo óptimo, pero a lo mejor hay que contemplarlo. Vamos reconociendo los pasivos contingentes con cuentas nocionales, qué se le debe a quién, vamos calculándolo y vamos haciendo un plan de pagos. Porque si no, que tú en cada presupuesto simplemente te enteres de que esto creció y que hay menos recursos para todo lo demás, es asfixiante. Entonces, ahora, México no es el único país emproblemado. Mal que bien, todo mundo tiene broncas con pensiones, pero sí estamos ante un riesgo inminente de una generación entera
cuyo sistema fiscal sea básicamente para pagar pensiones de otras generaciones. Bueno, pues definitivamente nos planteas un escenario, pues me parece delicado, pero ya sabemos que viene y es mejor hablar de eso a pretender que no existe. A negarlo. Me parece bien importante que negarlo no soluciona los temas. Gabriel, esta pregunta la hace Joshua Hernández de Infobae, México, y tiene un punto, porque eso es lo que he estado yo escuchando cada vez más, es sí, el tema de COVID nos está afectando a todos, está afectando a todo el mundo, entonces a lo mejor México pierde el grado de inversión, pero no lo perderemos muchos al mismo tiempo, o sea, no es una especie de, pues todos vamos a jugar ahora en otra liga, o sea, ¿cuántos países además de México pueden bajar de calificación? Y si es ese sentido, o sea, si todos damos un paso para atrás en la escala, al final del día no nos estamos quedando todos igual, es un poco esta visión de cómo nos va comparativamente de cómo les está yendo a los demás. Sí, es un tema muy relativo, ¿no? Hay que estar monitoreando justo la manera en que se están deteriorando otros países, dados los estímulos económicos que están ocurriendo. Esto, a fin de cuentas, es un tema de cómo balanceamos, cómo hacemos el juego del costo de oportunidad, el costo-beneficio de las decisiones que toma cada gobierno. Entonces, el gobierno mexicano decidió no implementar programas de emergencia para no deteriorar de una manera importante algunas de las métricas fiscales, mientras que otros países dijeron, yo sí voy a deteriorar mis cuentas fiscales porque quiero crecer, quiero evitar una caída tan importante de la actividad económica, al mismo tiempo que pues, si muchos países están tomando decisiones de gasto para atender una crisis tan grande, con un choque tan exógeno, tan importante, pues esto últimamente, bueno, va a ayudar a mitigar las implicaciones de crecimiento y así pues, al crecer un poco más o dejar de crecer menos, pues te ayuda también a amortiguar la caída en los ingresos tributarios. Hay diferentes combinaciones. Realmente si algo nos ha enseñado esta crisis es que es un gran experimento, digo, suena un poco extraño decirlo y no es, digamos, de la manera más bonita de decirlo, pero estamos aprendiendo porque el choque se dio en todo el mundo, entonces tenemos diferentes condiciones económicas, se nos va a poder identificar quién hizo el mejor trabajo dentro de todo, ¿no? Ya sea el modelo que se llevó a cabo en Europa, el modelo en Estados Unidos y en Inglaterra, el modelo en Latinoamérica, y esto es lo que está ocurriendo, que las consecuencias fiscales son muy distintas, las condiciones de crecimiento son distintas. Entonces, la razón de deuda-PIB te pega el denominador y te pega en el numerador. A algunos les va a pegar en el gasto, a otros en el ingreso, a otros en el denominador, que es el crecimiento. Entonces, no siempre va a ser las mismas características. Va a ser muy difícil hacer una comparación uno a uno entre los diferentes países y por los diferentes choques que se van a ver no nada más hoy, sino en 6 meses, en un año, en 2 años, 3 años, por las implicaciones de largo plazo que ocurren en cada una de las economías. ¿Por qué tanto nos van a pegar el crecimiento de largo plazo? ¿De qué tanta manera nos van a pegar en el tema fiscal? De qué manera le va a pegar todo al crecimiento poblacional, que decía Héctor muy bien. Entonces, es difícil hacer esa comparación, pero lo que es cierto es que las calificadoras están muy conscientes de esto y no nada más se fijan en estas métricas, se fijan en la capacidad de la intención de pago de cada país, se fijan en la trayectoria de la deuda de largo plazo, se fijan también un poco en las instituciones, en el marco legal, en el tema de seguridad, y digamos, en el caso de México, pues en el entorno regional, pensando en el acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? O sea, sí hay muchos elementos que a fin de cuentas te llevan a una conclusión muy distinta en cada una, y por lo que yo he estado escuchando, leyendo y demás, sí hay como diferentes elementos que sugieren que no va a ser todavía fácil lo que sigue, ¿no? Porque pueden cambiar mucho las cosas en los próximos 3, 6, 9 meses, de tal manera que a lo mejor, y pues a lo mejor Argentina y Brasil están muy mal, pero a finales del próximo año sí hay un cambio muy importante en la señal del plan de pensiones, para ellos las cosas mejoran. Si nosotros estamos gastando menos y tenemos ingresos razonablemente buenos en algunas categorías, pero no implementamos una reforma fiscal, en fin, al fin de año, el próximo año, aunque tengamos nosotros 60% como porcentaje del PIB y ellos 100%, pues a lo mejor nosotros estamos en una situación muy distinta porque nosotros vamos para arriba en la tradición de deuda PIB y ellos van para abajo, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que es bien difícil calificar, digamos, con las mismas características a todos los países en las diferentes muestras de calificaciones. Gracias, Gabriel. Héctor, para cerrar a tiempo, la última pregunta te la hago a ti, la hace Valente Cisneros, que siempre nos escucha y siempre se conecta. Se habla de una década perdida. ¿Tú ves esta década perdida? ¿Ves que el presupuesto pueda contrarrestar una década perdida o simplemente ya la perdimos y nada más tenemos que prepararnos para irla recuperando una vez más, crisis tras crisis? Qué gran pregunta. Voy a tratar de contestarla muy rápido. No, o sea, tienes un minuto, Héctor, no, nada de... Mira, o sea, no te queda de veníamos, fíjate que veníamos de unos años pues, difíciles y todo, pero empezaban antes de la crisis COVID-19 señales positivas. De repente, y ahorita parafraseo a Gabriel, pues entramos a una época de una incertidumbre enorme. Ahora, ¿qué nos preocupa, Valeria?
yo creo que va a haber regiones y sectores que van a rebotar muy bien. Pienso en lo que está ligado a exportaciones, pienso en manufacturas, pienso en noreste, noroeste, occidente. Probablemente les empiece a ir muy bien relativamente rápido. Nos preocupa mucho que las brechas de desigualdad, que ya son bastante profundas en nuestro país, se acrecienten y que sectores como el servicios se tarden mucho en recuperar lo que se tenía. Entonces, si tuviera que contestarlo en muy pocas palabras, yo creo que la respuesta no va a ser homogénea, no va a ser una década perdida para todos, incluso hay grandes oportunidades para algunos segmentos de nuestra población. Tenemos que pensar en buena política social para que el piso no se nos caiga tanto. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Héctor, por su participación. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. La verdad es que se quedaron como 50 preguntas al aire, pero bueno, ya no nos dio tiempo. Les agradezco enormemente, agradezco muchísimo al IMCO, que nos dio todas las facilidades para hacerlo, y desde luego también a México Cómo Vamos, que nos permitió usar su plataforma. Así que muchísimas gracias a todos.